Tremendo programa de actualidad, tensiones entre Estados Unidos y Venezuela en el Caribe. El gobierno norteamericano bajo el liderazgo de Donald Trump acusa al régimen de Maduro como infestar la nación norteamericana de droga. Lo acusa además de ser el jefe del cártel de los Soles. Tengo lecturas especializadas. Desde la ciudad de Miami cuento con la presencia vía Zoom de Freddy Solórzano, presidente de la Coalición Internacional por Venezuela. También cuento con el cubano José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, y en el estudio con Pablo Medina, analista político, que fue en su momento parte de ese aparato chavista. Gracias a Dios, siempre le digo, pudo salir de ese aparato y denunciar la realidad de ese sistema que se vence como mansa paloma, pero sin embargo son sistemas diabólicos. Yo quiero regresar con Freddy. Freddy, hay que analizar algunos temas que a mí me llaman mucho la atención porque se ha demorado muchísimo la respuesta de los Estados Unidos para acabar con Nicolás Maduro y ese cambio de régimen que propone la democracia de Occidente con el liderazgo de Donald Trump en la actual administración de la Casa Blanca. Pero fíjate qué interesante este análisis que quiero compartir contigo. Tiene que pasar algo. Los Estados Unidos tienen que hacer algo con ese cambio de régimen que han prometido a los venezolanos en el exilio y a los venezolanos dentro de Venezuela. ¿Por qué? Vamos a analizar esta parte. En el año 61 hubo la invasión de Bahía de Cochinos y Fidel Castro quedó fortalecido porque realmente no hubo un cambio de régimen y vemos a Maduro bastante contestatario con Donald Trump. Si esto no ocurre, lo que está esperando ustedes como venezolanos y la comunidad internacional, podremos ver el 2.0 de la Bahía de Cochinos en Venezuela y con el dictador Nicolás Maduro al mando. ¿Tu lectura? Bueno, mira, sí, Aurelio, eso no va a ocurrir en esta oportunidad porque ya, en primer lugar, el presidente Trump es otro estilo de hacer política, es algo inédito. El presidente Trump no es los demócratas ni los republicanos del ayer, es una nueva versión de los líderes de la actualidad, de los líderes políticos. Esta ola que está transitando por América, desde aquí, desde Alaska hasta la Patagonia. Por eso vemos un Perú que cambió, por eso vemos un Ecuador, por eso vemos un Bolivia, por eso vemos Chile, por eso estamos viendo Argentina, y así Panamá, y así El Salvador, y así ahora que estamos viendo aquí mismo en Honduras. Esos cambios van a continuar. Cuba, Nicaragua y Venezuela no se van a salvar de esto. Afortunadamente ya tenemos todo listo. Tanto el pueblo de Venezuela está preparado, como la dirigencia real de la oposición venezolana está preparada. Y también, por supuesto, ya el presidente Trump terminó de decidir. Ya eso está decidido. No hay marcha atrás, no hay ni siquiera arreglos, ni hay ya la puerta está cerrada, la puerta del diálogo, de llegar a un acuerdo. Incluso esta misma, en el día de hoy, ya por informaciones que tenemos nosotros, tanto dentro y fuera de Venezuela y desde Washington, que también logramos conectar, ya esta decisión de meterse a capturar a los delincuentes está tomada. No hay vuelta atrás. Lo que pasa es que hay otras cosas. No es nada más que van a sacar a Maduro. Recuérdense que también ahí está el Hezbollah. Eso no es cuento lo que dice Pablo Medina. Y eso ya está bien confirmado por las agencias. Está Las China, agencias también está Rusia. Ahí está también Hamas, ahí también está la guerrilla colombiana, no nada más el ELN, sino también la FARC y otros grupos. Además, hay casi 10.000 hombres del G2 cubano que son parte de los que rodean y custodian a Maduro. Y es lo que dice Paulo, que también los tienen chantajeados. Si entregas, te eliminan. Entonces, esto es lo que también ha retardado, porque no es nada más que van a sacar a Maduro y a Cilia. Es que también hay otros elementos que tienes que meter en el análisis. Allí está Diosdado Cabello, que ese sí está resuelto a morir, porque no hay un país que lo vaya a recibir. Donde llegue, donde se instale, si sea en Marte, lo van a buscar. Los norteamericanos, con toda la fuerza que tienen de tecnología, van a buscar a Diosdado donde se esconda en el planeta. Y por eso es que hasta ahora decidió, con un equipo incluso, ya tenemos los nombres, pero hay 40 generales de los duros, de los que están en posición de comando en Venezuela, en las Fuerzas Armadas, pero obedecen solo a Maduro, solo a Diosdado Cabello.
de más de 200 generales que están cerca dirigiendo, pero 40 que están en posición de mando obedecen solamente a Diosdado Cabello. Entonces, Maduro está enredadísimo. Maduro hasta le puede ocurrir algo en las próximas horas, pero ya no hay vuelta atrás. Esto está decidido. Aquí no hay ninguna bahía de cochino. Aquí no hay ningún guaidosazo, que de paso alertamos. Aquí no puede ocurrir que unos elementos que no han aparecido apoyando a María Corina ni apoyando esta última gesta, porque estaban más bien entretenidos y enredados con la operación Biden, con la operación de los demócratas que querían sacar a Maduro por otra vía, y algunos senadores más bien pretendían mantener a Maduro allí, como lo están todavía manteniendo, y algunos senadores están apostando a que Maduro se quede. Pero ya es una decisión tomada del presidente Trump, y que, por supuesto, una alerta que yo hago es que hay gente de las cuatro oposiciones que se han infiltrado ahora tanto al entorno del presidente González Urrutia como en el entorno también de María Corina. La tienen atrapada, la tienen encerrada, la tienen secuestrada y no la dejan actuar entre el régimen, entre la MU, entre los alacranes y entre la oposición esa que llaman Plataforma Democrática, donde perteneció María Corina, y también Edmundo González, y la última, que son unos esquiroles que se han salido de esas cuatro sectores de la oposición, y ahora quieren aparecerse al lado de Edmundo González y al lado de María Corina. Incluso están en Washington. Con nombre y apellido, en las próximas horas vamos a denunciar esto, y por supuesto yo te voy a proponer aquí que parte del equipo, como es la doctora Mariela Jiménez, que es presidenta de Voice for Freedom, de esta ONG norteamericana, para que también señale algunos lineamientos que estamos trabajando, un grupo de venezolanos que no tenemos que ver nada ni queremos cargo. Lo de nosotros es que se recupere la paz, la democracia en Venezuela, y que se sacudan todos estos que están echando vaina y están atravesados allí, para que todo quede igual y se perdonen los maduristas y se perdonen la gente de los que siempre han mandado. Nosotros no queremos que se repita un segundo guaidosazo, no lo va a perdonar el país, ni la historia, ni tampoco queremos que infiltrados ahora sean para convertirse en los que van a mandar ahora después que salga. Freddy, me parece muy interesante todo lo que estás proponiendo, y quiero conversar y saber el punto de vista. Te pongo un minuto a Mariela Jiménez, por favor. Voy a regresar con ella en unos minutos. En unos minutos, pero quiero también decir algo, ¿no? Que estuve leyendo en medios de prensa reconocidos aquí en los Estados Unidos. Me encanta la postura de Freddy. Es una persona muy eufórica. Ustedes, los venezolanos, realmente se muestran de esa manera, y más cuando se habla de Venezuela y todo lo que ha perdido el pueblo venezolano. Pero fíjate que es preocupante, porque he leído en las últimas horas algunos reportes, y lo he leído en periódicos serios aquí en los Estados Unidos. Me viene el Miami Herald, me viene también el The Washington Post, que hay un plan por parte del régimen de Maduro, que si tendrían que abandonar el poder, si los Estados Unidos entran a por ellos y realmente logran sacar a Nicolás Maduro, a Cilia, también a Diosdado, a Padrino del poder, ellos que tienen a la inteligencia cubana dentro de la nación, y eso es un secreto a voces, van a crear como una insurrección, y Venezuela podría ser un lugar muy violento en las siguientes horas después de la salida del poder de estos dictadores, y sería un lugar ingobernable. Así lo decía un reporte que estuve leyendo en un medio de prensa muy prestigioso aquí de los Estados Unidos. Y quiero regresar con José Daniel Ferrer, que conoce muy bien el aparato del G2, cómo funciona el G2 cubano, y yo quiero que tú me des tu lectura, José Daniel. ¿Cómo podría estar afectando la democratización y el cambio de régimen ese G2 que está infiltrado en brigadas médicas, en brigadas culturales y en brigadas deportivas dentro de la nación venezolana? Y también como agentes directamente de inteligencia, y para apoyar, para fortalecer y hasta dirigir la represión. Te cuento rápidamente que durante años hemos visto que agentes de la policía política que desaparecían del escenario represivo en Cuba, luego terminábamos sabiendo en sus barrios, a través de información que se les filtraba a la familia, de que estaban reprimiendo en Venezuela.
El aparato de inteligencia del régimen cubano, del G2 cubano, tiene la misión ahí de que el régimen de Nicolás Maduro se mantiene o deben de morir todos. El régimen cubano no quiere allí rendición, no quiere allí que se escape Maduro hacia Turquía, hacia Rusia, hacia China. Lo quieren en el poder o muertos. Si siguen en el poder, pues seguirían siendo sus aliados, y aunque ya han exprimido la economía venezolana, como también afectaron grandemente en su momento la economía de la Unión Soviética, de la cual vivían como régimen parásito, de esa misma manera han sido factor fundamental para que se produjese esa profunda crisis económica que sufre Venezuela. Pero si mueren, los usan, si mueren, si resisten y mueren, los usan para su propaganda, como han usado a Ernesto Guevara de la Serna, como usaron la muerte de Salvador Allende y como han usado otras tantas muertes. Ahora, lo que sí es una realidad innegable es que la permanencia del régimen de Nicolás Maduro es mucho más peligrosa para los Estados Unidos, para la seguridad de Estados Unidos, para la libertad y la democracia en todo el continente, en América Latina toda, para los pueblos de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua y otros pueblos vecinos, que la caída del régimen de Nicolás Maduro. La caída del régimen de Nicolás Maduro, produciendo lo que produzca, nunca va a ser más peligroso para estos actores que acabo de mencionar que su permanencia en el poder. Y no lo veo como algo que podría convertirse en una situación muy traumática, muy compleja. No, no pienso que pase. Incluso pienso que aunque Venezuela sea más grande y tenga otra geografía y tenga mucha selva, ellos no van a hacer ninguna resistencia ni ninguna guerra de guerrilla, ni el régimen cubano, que sería el encargado de apoyarle para que eso suceda, estaría en condiciones de arriesgarse de una manera tan peligrosa, dándole el apoyo que le dieron en otros momentos a la FARC, al M-19, al Ejército de Liberación Nacional de Colombia y a otras muchas guerrillas, a esa misma guerrilla que el régimen cubano mandó desde 1959, 60, 61 a toda Latinoamérica. El fusilado general Arnaldo Ochoa, y bueno que se menciona el caso de Ochoa, que fue uno de los guerrilleros que intentó levantar guerrillas en Venezuela y fracasó y tuvo que salir de allá, fue precisamente después fusilado porque el régimen de los Castro necesitaba culpar a alguien de lo que ellos eran los principales protagonistas, los principales actores, el tráfico de drogas con el cartel de Medellín de Pablo Escobar hacia Estados Unidos con la participación de Cuba. La cuestión de la droga siempre ha sido el arma preferida de estos regímenes abusadores, pero a la vez también cobardes, para afectar y dañar a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene ahora mismo en Venezuela un reto más grande que el que tuvieron en su momento en Granada, en el 83, 89, en Panamá, y el mismo reto que mencionaste hace unos minutos de lo que ocurrió con Bahía de Cochino. La traición de Kennedy a los brigadistas cubanos le trajo a Estados Unidos el peor problema de su historia. Se fortaleció, se consolidó un régimen que en cuestión de meses ya tenía instalados en Cuba misiles nucleares soviéticos y que puso al planeta al borde de la tercera y última guerra mundial. Si Estados Unidos vuelve a cometer ese error, que estoy seguro, como dijo Félix, que no lo van a cometer nuevamente, de permitir que el régimen de Maduro salga fortalecido de estas tensiones que ahora mismo están sucediéndose, están ocurriendo, eso sería fatal, porque Maduro se consolidaría en el poder y de régimen autoritario terminaría consolidando un régimen autoritario muy armado por los rusos, por los chinos, por los iraníes. No me atrevería a dudar que hasta misiles nucleares trajesen a territorio venezolano, como ya hicieron en Cuba en 1962. No, y es que es muy interesante de verdad lo que pueda pasar si realmente los Estados Unidos no actúan. Vamos a ver un personaje político como Maduro, que es un dictador a todas voces, muy fortalecido. Y con ese fortalecimiento vamos a ver más fortalecidos en nuestra región a China, a Rusia
y también a Irán y hasta los terroristas de Hezbollah, de ahí de la franja de Gaza. Señores, es interesante que hemos hablado mucho de Maduro, pero Maduro ha estado muy activo a través de las redes sociales. Lo hemos visto en cadena nacional de Venezuela y en las redes sociales, al menos yo lo he visto, hasta bailando y cantando en inglés. Por cierto, el inglés de Maduro es cuestionable. Bueno, Maduro no tiene preparación, era un chofer de bus en Venezuela y es un presidente hoy puesto a dedo por el régimen de la isla, y eso lo dice el libro, no lo digo yo, y lo dice Pablo Medina también, que es estudioso del tema. Vamos a ver un mensaje muy interesante que le dio el pueblo de Venezuela a través de Cadena Nacional, y después continuamos con la invitada que tiene Freddy Solórzano, y que nos va a contar de las estrategias que tienen para ir a Washington y estar denunciando este grupo de venezolanos que quieren, según ellos, la libertad, pero realmente no están apostando por ella. Veamos el mensaje de Maduro primero. Nuestro pueblo se ha preparado con serenidad imperturbable para defender su patria, su suelo, sus mares, su cielo, su alma y su historia, con Bolívar al frente. Desde hace 17 semanas, fuerzas extranjeras imperialistas amenazan continuamente con alterar la paz del Mar Caribe, de Sudamérica y de Venezuela, bajo falsos y extravagantes argumentos que no les cree nadie, ni en la opinión pública estadounidense, ni en la opinión pública mundial, y menos en la poderosa opinión pública venezolana. En la poderosa opinión pública venezolana, señores, y quien domina la opinión pública de un régimen totalitario como el de Venezuela es el régimen que ha monopolizado los canales de televisión, las estaciones de radio. Ellos son la copia al carbón de lo que hizo Fidel Castro. Bueno, de hecho, Fidel Castro fue quien orientó a Chávez para que convirtiera a Venezuela en lo que es hoy Venezuela. Y me llama mucho la atención cómo comenzó. Dice que el pueblo venezolano tiene una serenidad tremenda. Y si usted analiza el video de Maduro, las ojeras le llegan a los labios. Maduro no duerme, señores. Maduro sabe lo que se está jugando. Se está jugando la vida literalmente, porque si no lo elimina los Estados Unidos, la seguridad, que de hecho cambió el primer anillo de seguridad recientemente, y porque tiene miedo hasta de un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas, y puso a custodiarlo desde que se levanta hasta que se acuesta a la seguridad cubana. Si no es Estados Unidos, va a ser el régimen de la isla. Voy a regresar con la sala Zoom. Freddy Solórzano me había dicho que quería invitar a una persona que me va a hablar. No sé si está por ahí, Carolina, Mariela, por favor. Jiménez. ¿A María? Mariela Jiménez, la doctora. Mariela, cuéntanos cuáles son las estrategias que tienen ustedes preparadas para denunciar lo que está intentando la llamada falsa oposición venezolana. Te escuchamos. Bueno, principalmente, buenas tardes, gracias por esta oportunidad. José Daniel, es un orgullo y un honor estar acompañado esta tarde contigo en esta lucha que siempre sigues dando en Cuba, que es tan importante en estos momentos para Venezuela. Igualmente a Pablo Medina, que también nos acompaña. Bueno, quiero agradecerle también a Fred esta oportunidad. Bueno, antes que nada, sí, efectivamente, estamos viendo con preocupación lo que está pasando en Venezuela, pero quería aclarar algo. Todos creemos que Maduro no es un hombre preparado. Maduro, a diferencia de Chávez, es un hombre que se preparó en las filas de los Castro. Maduro desde muy pequeño, cuando tenía apenas 13 años, se iba con Adán Chávez a prepararse justamente con esos que hoy llamamos el G2, con lo que es Cuba Control y con lo que es todo aquel grupo de cubanos que siempre han tenido presencia en Venezuela, que no son otra cosa que mercenarios y que los vemos muchas veces aquí en Miami. La gente cree que no salen, efectivamente sí, y que cuando regresan a Cuba pues están con su familia. Es una labor que ellos salen a cumplir. Entonces, eso es lo preocupante, que la gente cree, sí es verdad, Maduro se está jugando una situación ahorita que es la vida, pero también ha estado muy insertado en lo que es ese círculo del G2. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros ahorita encabezamos una organización que se llama A Voice for Freedom, es una organización americana con alcance internacional de derechos humanos y ayuda humanitaria.
hemos siempre tenido presente un lema que se llama Cubazuela. Venezuela no está sola en esta lucha. Ahorita no solamente vamos a denunciar aquella oposición, no es una denuncia per se a personas específicas, sino a un movimiento que en anteriores, cuando Trump estaba dispuesto a entrarle a Venezuela, no quitándole a la soberanía, ni mucho menos invadiendo a Venezuela, pero sí actuar en lo que es una cosa que la gente se le olvida, que es que está muy previsto en la OEA, en las Naciones Unidas, y que muchos países lo obvian, y es la responsabilidad de proteger. El presidente Trump en su oportunidad lo quiso hacer, me consta porque yo lo acompañaba en su gobierno, y el grupo de Pero venezolanos... me estás hablando en la primera administración de 2016 cuando llegó al poder. Absolutamente. Ok. En la primera administración, el presidente Trump estaba preparado para actuar. Había un grupo de nosotros que lo acompañábamos en esta lucha, liderando justamente poder actuar en conformidad a lo que era la responsabilidad de proteger, que todos denunciábamos que era una obligación. De hecho, hay una cosa que yo no menciono mucho, pero en una oportunidad hicimos un recurso de interpretación. Yo fui la ciudadana venezolana que introduje con un grupo ese recurso, y hay una sentencia que es justamente la activación de la Convención Interamericana contra el Terrorismo y contra el Narcotráfico para activar el TIAR. Y eso es lo que dio lugar a que justamente se le pusiera un precio a la cabeza de Maduro, pero no solamente Maduro, señores. Hay una sentencia firme del único Tribunal Supremo de Justicia que es válido para Venezuela, que es electo por el pueblo venezolano, que es aquel que está en la diáspora. Pero ojo, en aquel momento estaba también Michael Moreno, que amparaba esta sentencia, justamente poniéndole un precio a la cabeza de cada uno de ellos, que inclusive estaba Michael Moreno en esa lista, estaba Diosdado Cabello, estaba Delcy Rodríguez, estaba Cilia Flores, están todos. Lo que pasa es que esa oposición no lo menciona, no lo dice, pero eso es justamente el recurso que hoy por hoy el presidente Trump legítimamente y jurídicamente puede utilizar para salvaguardar lo que es la seguridad del hemisferio norte. ¿Y por qué yo digo esto? Porque el presidente de los Estados Unidos tiene una responsabilidad principal, es el resguardo como jefe de la Armada, en este caso, el US Army, que en este caso sería el presidente, de su gente, mientras que exista un cartel de los soles, mientras que exista un tren de Aragua, mientras que exista una banda de narcotráfico y de terroristas como Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda y todos aquellos que se conforman como un solo equipo. Y ahora ni se diga Irán, donde todos sus jefes se han ido para Venezuela a resguardarse y a protegerse. Y claro, lo que la gente no sabe es que todos operan desde Nicaragua. Y eso tú lo sabes mejor que nadie, José Daniel, que se ha dado la lucha inclusive nosotros metidos desde el movimiento San Isidro. Nosotros hemos estado dando esta lucha hace muchísimo tiempo, no es nada más desde ahorita. Y ahora lo que queremos es presionar al Congreso, no solamente buscar la ayuda de los senadores, porque hay que también tener algo bien claro. Estados Unidos hasta ahorita ha sido hipócrita con respecto al caso de Cuba. Han volteado la cara cada vez que uno va a la OEA y dice, ¿cómo es posible que no se haga un esfuerzo mayor? Tenemos después de 62 años y Estados Unidos voltea su cara, te dicen... No, y entonces, porque estamos ya en los minutos finales, lamentablemente en televisión y en radio los minutos pasan rapidísimo y hay veces que tenemos que cortar las ideas. ¿Qué pretenden hacer? ¿Van a viajar a Washington? ¿Van a denunciar en Washington? Rapidito, en un minuto, por favor, dame los detalles. Tenemos una reunión el día viernes con el senador Rick Scott en la ciudad de Miami, pero posterior a eso nos vamos a ir a Washington porque vamos a tocar cada uno de los senadores que podamos, cada uno de los congresistas, para ejercer presión de que ellos se sientan la responsabilidad como aquellos senadores o congresistas electos para responderle al pueblo, en este caso no venezolano, ojo, al pueblo americano, su responsabilidad de proteger, de acabar con esa celda y esa secta del narcotráfico que tenemos ahorita en el hemisferio norte, y es presionarlos, porque lo que va a pasar es que si nosotros no hacemos eso, ellos son los que se le van a voltear al presidente Trump, y es momento de apoyar al presidente en este caso, no para una invasión, pero sí para que ejecute una acción para acabar con eso que tenemos en Venezuela, para acabar con lo que tenemos en Cuba, y este es el momento. Entonces, si nosotros no, como organización de derechos humanos, que quiero dejar claro, no político, aunque seamos políticos, vamos a exigir que exista esa protección al pueblo americano y, por supuesto, al pueblo venezolano y al pueblo cubano.
Y como buen cubano, quiero que también alces la voz ahí en Washington y que por favor, lo mismo que están haciendo en Venezuela, ya es hora que el pueblo cubano, que ha sufrido muchísimo, fíjate que no he dicho que Venezuela no ha sufrido, el pueblo cubano ha sufrido muchísimo por parte de ese régimen. Por favor, también alzar la voz, que hay muchos presos políticos, más de 1000 presos políticos en las cárceles actualmente dentro de Cuba. Óyeme, un placer, de verdad. La invitación se la voy a extender a todos, a Freddy, a José Daniel y a Pablo Medina para otras oportunidades. No quiero despedirme en esta emisión, me quedan solamente 2 minutos sin antes abordar un poco sobre la noticia de los últimos días, la noticia del momento. Ha vuelto la derecha a Honduras. Quiero proponerles un trabajo antes del cierre de lo que está aconteciendo con estas elecciones en el país centroamericano. Veamos. Honduras tomó una decisión en las elecciones del pasado domingo. No quiere el socialismo que promovía la candidata oficialista Rixi Moncada. Tengo admiración, no es por Cuba, por su líder histórico revolucionario, por Fidel Castro. Nada nos va a impedir que vengamos y aquí vamos a esperar, así venga un huracán. La participación fue masiva tanto en el país como en su diáspora. Aquí, en los Estados Unidos, los hondureños llenaron los recintos. Uno de ellos fue el empresario Isaías Zelaya. Nosotros los hondureños decidimos ir a hacer este sufragio, decidimos hacer esta acción, primero porque creemos en nuestra democracia y estamos a tiempo para poder ejercerla. Segundo, porque han destruido nuestro país. Este régimen se ha encargado de destruir la educación, la salud, la seguridad, incluyendo nos querían quitar el derecho de culto. Y lo más grave, que es el tercer punto, es que nos están llevando hacia el socialismo, el comunismo, algo que a nosotros no nos interesa pasar por ello. Los resultados aún son preliminares, pero lo que sí es definitivo es que la candidata de la izquierda, Rixi Moncada, quedará en tercera posición. La sucesora de Mel Zelaya y Xiomara Castro está muy por detrás de Tito Asfura y Salvador Nasrallah. El ganador tiene muchos retos por delante. El gasto público tiene que bajarlo, es impresionante. Un país que lo tienen en tanta miseria y pobreza a su población, no puede ser posible que los funcionarios estén viviendo como ricos y millonarios, mientras la población no tiene a veces ni qué comer ni trabajo. También en temas de seguridad hay que descentralizar totalmente el tema de la seguridad, la salud. Tenemos que municipalizar, hacer tantas cosas que no están funcionando actualmente en el modelo porque el país está en un colapso total. Las leyes en Honduras no contemplan la segunda vuelta en las elecciones. Quien finalmente resulte ganador entre Tito Asfura y Salvador Nasrallah regirá el destino de los hondureños a partir del próximo 27 de enero. En los minutos finales quiero actualizarlos. Hoy, 3 de diciembre de este año 2025, a las 6:23 de la mañana, bueno, el Consejo Nacional Electoral de la República de Honduras estuvo dando datos preliminares. Se han contabilizado el 78.98% de las actas escrutadas y está en la delantera el candidato Salvador Nasrallah con el 40.35% de esas actas escrutadas. Tiene 1.017.155 votos a favor. Lo coloca con un margen muy pequeño del candidato Nasri Asfura, con el 39.56% de estas actas escrutadas, y tiene 997.390 votos a su favor. Es momento muy temprano para definir lo que está ocurriendo o quién será el próximo presidente de Honduras. Antes del cierre, recuerde, aquí tengo Care Crimen, una publicación, un libro del señor Pablo Medina, una obra que de verdad vale la pena leer. Aquí está la realidad de cómo fue la muerte de Chávez proporcionada por el régimen de La Habana. Vaya a Amazon, ahí está. De verdad, un placer que me hayas acompañado. Recuerda que estoy como siempre de 5 a 6 de la tarde en Euforia, la plataforma de Univisión, a través de la radio. También estamos en Vega TV en República Dominicana y en TV Quisqueya. Descargue la app de Latinísima Radio. El saludo para todos los invitados. Tuve a Freddy Solárzono, José Daniel Ferrer y Pablo Medina. Nos volveremos a encontrar en otra oportunidad para seguir tocando temas de interés, temas noticiosos y de actualidad a través de esta señal. Nos vemos.